Y es que fíjese que las víctimas de este ilícito pues sufren las consecuencias de tener una necesidad apremiante y además pues ser blanco fácil de los delincuentes. Aquí le presentamos este testimonio. Acudimos a uno de los mercados más emblemáticos de la Ciudad de México, donde opera el esquema de prestamistas conocido como gota a gota. Uno de los comerciantes nos explicó cómo funciona. Normalmente llegan unas personas a tu negocio a ofrecerte por medio de una tarjeta y un número telefónico préstamos personales. De inicio te ofrecen 1,000 pesos, con la condición de que pagues 80 pesos diarios durante un lapso de 20 días. Hay algunos que piden 60 y otros 80. Normalmente son colombianos por el acento que se demuestra de manera inmediata y por el tipo de palabras que manejan ellos. A pesar de pagar réditos elevados, los comerciantes aceptan, pues lo único que se requiere para obtenerlo es la copia de credencial de lector. Normalmente la situación en los negocios, hay ocasiones que te va tan mal que tienes que conseguir, y la manera más fácil con ellos, la manera más fácil es con ellos, porque te prestan de manera inmediata lo que necesites. Incluso hay ocasiones que personas que les llegan a pedir hasta 50,000 pesos. Si los comerciantes no cumplen con lo acordado, se tienen consecuencias. De 3 o 4 días seguidos que no pagues, primero te van a amenazar, o con palabras antisonantes, o en su momento te llegan a quitar algo de la mercancía que tienes. Si en caso de que no llegues a pagar, ya no va la misma persona, mandan a otras personas a cobrar, e incluso hay ocasiones que van armados con la finalidad de presionarte y hacerte que pagues. Con imágenes de Jesús Arias, Iraís Morquecho, 21 Noticias.